¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan. Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. Petropar, Petróleos Paraguayos. Auspiciado por Seguridad Seguros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy visitamos a las empresas Gual Metalúrgica y Construcciones y Corsat SRL, dos empresas paraguayas integrantes del Consorcio Metalúrgico Paraguayo, donde vamos a conocer el proceso de zincado en caliente de los metales, el proceso de fabricación de piezas en serie para las ensambladoras de motos y la fabricación de piezas de precisión con la tecnología CNC. Así que con muchas imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Gual Metalúrgica y Construcciones fue creada en el año 1980. Con el correr de los años y con la perspectiva de mucho trabajo que tenía la ANDE en ese entonces, en el año 1984 se decide incursionar en el área de herrajes para líneas eléctricas. A partir de entonces, el 85% de la producción de esta gran empresa paraguaya está destinada a la provisión de este tipo de materiales a la misma, rubros que antes estaban dominados totalmente por empresas extranjeras, hoy suplantadas en un 100%. Antes de iniciar los procesos de fabricación de algunos de ellos, además de cómo se hace el galvanizado del acero, conversamos brevemente con el ingeniero Walter Bogarín, propietario de la empresa, para conocer un poco más sobre su historia y los emprendimientos que se están llevando adelante. Empezamos a trabajar, yo tenía 2 empleados, hacíamos todos los trabajos con las prensas, la soldadura, el baño galvanizado, y empezamos a crecer en base a niveles de calidad importantes, y los extranjeros comenzaron a tener dificultades en competir con nosotros, fundamentalmente en los plazos de entrega. Y hoy en día podemos decir con orgullo que todos los herrajes de media y baja tensión que se utilizan en el país son producidos por industrias nacionales. Primero entramos en un rubro que es de tecnología un poco más sencilla, que son los herrajes de media y baja tensión, porque trabajan en distribución. Y el análisis para el que no es técnico en el asunto es: herrajes de distribución son herrajes que van distribuidos directamente al domicilio de una persona o a un barrio. La responsabilidad técnica obviamente es muy inferior a un herraje en alta tensión, que si llega a fallar pueden quedar sin energía eléctrica un volumen muy grande de usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos buenos proveedores en herrajes para media tensión, el siguiente paso era tratar de incursionar en alta tensión, que tiene unos rigorismos mayores, unas exigencias más fuertes, y las fuimos consiguiendo de a poco. Entonces nos juntamos 9, presentamos la oferta, la primera vez perdimos, en la segunda ya ganamos, ¿verdad? Entonces lo hicimos, tenemos un equipo formidable, y respondiendo directamente a tu pregunta, hemos dividido el trabajo en función de las capacidades de cada uno. Uno dijo, bueno, yo puedo fabricar los dispositivos de verificación dimensional, ¿verdad? Que son equipos más sofisticados que no se le vende eso a la ANDE. Eso es sencillamente para nuestro control interno, pero son necesarios, ¿verdad? 2 empresas se dedicaron a eso.
Y las otras 7 empresas nos dividimos el trabajo en función del equipamiento de que disponíamos. Entonces nos dividimos el trabajo de esa manera. La coordinación quedó a cargo de Gual Metalúrgica. Los 9 socios, todos estamos a la altura del desafío. Todos han hecho un esfuerzo mayor porque este no es el único trabajo que tienen, pero le hemos dado dentro de nuestras empresas prioridad a esto por lo que representa el hecho de que por primeras industrias nacionales participan de este tipo de desafíos. Y el volumen mayor cae aquí en Gual Metalúrgica porque por ser una empresa ya antigua proveedora de la ANDE, nosotros vimos que era necesario, si queríamos llegar a alta tensión, poner el galvanizado en caliente. Pero esto es realmente un paso importante y algo que los paraguayos tenemos que aprender, que solamente si nos unimos podemos ser fuertes. No hay empresa acá que sola pueda decir yo hago todo, ¿verdad? Y no deja de ser necesaria una dosis de humildad también en ese sentido, ¿verdad? La ANDE es una empresa muy grande para Paraguay, pero una empresa insignificante en el contexto mundial. Entonces cuando pide algo, que acá pueden decir, tienen que hacerme a mí urgente, es un pedido chiquitito para otras empresas. Sin embargo, cuando nos dan el trabajo a nosotros es el pedido y lo tratamos con una responsabilidad mucho mayor y con una seriedad mucho mayor. El proceso de fabricación de herrajes de baja y media tensión es mayormente el mismo para todos y comprende un sinnúmero de ellos como bulones, tuercas, guardacabos, pernos todo rosca, tensores roscables, etc. Pero elegimos algunos de ellos para mostrarles y conocerlos a fondo. Uno de los productos desarrollados por la empresa y que ha reemplazado a importaciones de Estados Unidos es el brazo tipo L para suspensión de línea protegida de media tensión. Producto que con gran éxito cumple las exigencias de tracción y resistencia, habiendo ya gran variedad de ellos instalados en Asunción. Las piezas son una punta en forma de U que sostendrá un estribo de material forjado que fabricaremos más adelante. Después tenemos el cuerpo o brazo, que es la chapa plegada y perforada que va soldada a la punta. La base, que se soldará al brazo y que será la que irá fijada al poste de hormigón. Además, la argollita que sirve para el lisaje de las piezas. Después del proceso de montaje, se inicia el proceso de soldadura. Esta se realiza eléctricamente por un proceso MAC, que es alambre con un recubrimiento de CO2. Cada operario cuenta con una herramienta de metal sujetada a la mesa de trabajo, la que servirá de guía para ensamblar las piezas. Primero se suelda la pieza principal con la planchuela que servirá de base. Siguiendo la guía, se une luego la pieza superior, la que también fue montada y soldada previamente. Terminada la soldadura, las piezas son colocadas ordenadamente en el piso en el sector de limpieza, donde el operario irá pasando un esmeril para eliminar todas las escorias y defectos de la soldadura. Terminada la limpieza, las unidades están listas para el siguiente proceso final, el cincado electrolítico de la pieza terminada. Previamente, procederemos a fabricar el estribo en el sector de forja, el cual irá bulonado a la punta de cada una de las piezas que acabamos de terminar. Para el efecto, se preparan las mismas en cortes cuadrados y se cargan en el horno de forjado. Utilizando aceite reciclado como combustible y provocando una fogonada de casi 1 metro de altura, se eleva la temperatura del horno a 1200 grados centígrados, poniendo las piezas al rojo vivo. Luego, se regula la intensidad del calor y se verifican que las piezas ya estén en condiciones en su interior. Se sacan una a una con una herramienta especial y se llevan a la prensa, donde con una sola presión de la matriz se le da la forma requerida. Con pequeños golpes se remueve la pieza y se lleva a otra prensa, donde se realiza un agujero en el centro. Luego, la pieza lista es puesta en un recipiente para aplicar el siguiente proceso después de que se haya enfriado adecuadamente. Ahora, a ambas piezas, pero por separado,
se les aplicará el zincado electrolítico, un tratamiento que aporta un depósito de zinc a las piezas de acero con el objetivo principal de protegerlas contra la corrosión con un espesor que no supera las 20 micras. Para la aplicación del recubrimiento consta de las siguientes etapas: la preparación, el recubrimiento electrolítico, el deshidrogenado, el pasivado y finalmente el sellado lacado, con el que la pieza ya está lista para su entrega y colocación. A todas las demás piezas pequeñas que produce la empresa se las somete a este mismo procedimiento de zincado. Las piezas más grandes, componentes para la elaboración de las antenas de alta tensión, son sometidas a otro proceso más complejo, el cual conoceremos con ustedes en el siguiente bloque. Para la fabricación de las antenas de alta tensión se requieren de piezas de acero de un tamaño mucho mayor, provenientes de otras empresas integrantes del consorcio. Antes del proceso de zincado en caliente, estas deben ser tratadas convenientemente, mediante un proceso totalmente automatizado. Para conocerlo, nos trasladamos hasta la ciudad de Limpio, hasta otra dependencia de la empresa, donde fue instalada esta máquina de gran porte que procesa ángulos y chapas. Estas piezas de acero, que por lo general se reciben bastante rumbradas, serán pasadas por la máquina, que eliminará totalmente dicho rumbre antes de avanzar al siguiente proceso. Para el efecto, las piezas son seleccionadas por los operarios conforme a la orden de trabajo y colocadas en posición para su carga a la máquina. Luego, se van colocando de a uno, introduciendo un extremo en la máquina y descansando el resto sobre unos rodillos. Se acciona un comando y la máquina los va absorbiendo lentamente. En su interior, se realiza un proceso que se denomina granallado, en el que 4 potentes turbinas van arrojando pequeñas partículas de un acero muy duro y a alta velocidad a las piezas de acero. Del otro lado, las mismas van saliendo completamente limpias y libres de rumbre, donde también se cuenta con una mesada de rodillos que las irán sosteniendo. Esto se realizará con todas las piezas componentes, las que son acomodadas por los operarios para su remisión posterior. Entre tanto, en el otro extremo de la máquina se van realizando otros procesos automáticos al acero, como ser el corte y el perforado de las piezas más pequeñas, tanto vertical como horizontalmente. Para el efecto y conforme a especificaciones, digitalmente se van estableciendo los lugares donde deben realizarse las perforaciones y los cortes. Se acciona el alimentador y la chapa colocada sobre la plataforma es arrastrada automáticamente hasta hacer tope con la pared. Luego, se inicia el programa y se acciona un carro que a través de sensores detecta la plancha, la sujeta y la empuja por todo el recorrido. Otro sensor detecta la plancha y la acopla a la prensa, donde unos cilindros neumáticos sujetan a la plancha para que ésta realice los agujeros diseñados. Terminado esto, la plancha sigue avanzando en la línea y se realiza el corte correspondiente, en la medida exacta determinada previamente en la computadora. Las piezas cortadas son acomodadas por tamaño y tipo de corte para su remisión conjunta con las piezas más grandes a las instalaciones centrales de la empresa, para realizar el siguiente proceso, el galvanizado o zincado en caliente. El proceso comienza con un desengrase y una secuencia de limpieza que es fundamental para un óptimo acabado final del galvanizado.
En este minuto tenemos conformadas 6 piletas en total. La primera es lo que corresponde al desengrase y posterior viene un lavado, que es agua común, para sacar o neutralizar todo lo que es el desengrase. Posterior a eso ya es el decapado en sí, que está basado en ácido clorhídrico diluido, y con eso se obtiene la limpieza suficiente de todo lo que es oxidación. Posterior a eso viene nuevamente un lavado para neutralizar lo que es el ácido clorhídrico. Y por último tenemos un proceso de mantenimiento entre lo que corresponde al ácido y la llegada a la pileta. Esto mantiene la limpieza absoluta de la pieza hasta el momento de producir el galvanizado. Y esos son baños rápidos, ahí estamos hablando de 3 a 5 minutos máximo. Posterior a eso hay un secado, si es necesario para la pieza, y ya el ingreso de la pieza al baño de zinc, que está a 450 grados. Sumerge la pieza en el zinc, se mantiene también un tiempo suficiente para que la pieza tome la temperatura del baño. Esto es fundamental porque solamente bajo esas condiciones vamos a obtener una adherencia adecuada del zinc a la pieza y por supuesto con la duración que tiene como compromiso nuestra empresa. Dentro del proceso del galvanizado en el baño vemos nosotros cómo salen una serie de impurezas que corresponde al fundente que está haciendo su proceso, y eso ya se llama escoria. Escoria es un desecho, lo mismo que las matas es residuos de acero que traen las piezas producto de las limpiezas propiamente tal, y que en contacto con el zinc se forma ya un núcleo un poco mayor y se va al fondo de nuestro crisol, de nuestra batea. Entonces se deja un tiempo ahí para que salga todo esto a la superficie, y ahí con espátulas especiales se va limpiando para que la pieza al salir salga absolutamente limpia de estos residuos. Estos residuos nosotros los reprocesamos cada cierto tiempo y obtenemos nuevamente una recuperación de zinc del sobre el 50%. Posterior a la salida de la pieza del baño, y para asegurar también una excelente ya adherencia, viene un baño frío de agua, y también puede usarse ahí productos químicos para preservar o dilatar el proceso de oxidación posterior al galvanizado, que es la oxidación blanca. Ese es un baño frío y nos va a asegurar por la reacción de la pieza que efectivamente sea una adherencia óptima. A continuación de eso, la fase final es un proceso de revisión, control de calidad, limpieza de algunas impurezas que pudiera haber quedado, y control de capa y adherencia del galvanizado propiamente tal. Posterior a eso ya en packing, pesaje y despacho.
Otro de los productos que se fabrican en la empresa son los ganchos de anclajes para subestaciones. A estas piezas, que pueden ser de diversos tamaños y que asemejan a bastones de acero, solo les serán galvanizadas las puntas, ya que prácticamente el 85% de su estructura va a desaparecer dentro del hormigón. Primeramente, y conforme al grosor que se requiera, se corta la varilla en la longitud establecida. Luego, se colocan de a 3 unidades en la dobladora regulable, que está compuesta de 3 rodillos principales y acanalados, que pueden ser cambiados conforme al grosor de las varillas. Una vez colocadas correctamente, se acciona la prensa y esta presiona las varillas hacia abajo, realizando los doblados correspondientes. Las piezas caen al piso, de donde son recogidas para llevarlas al siguiente proceso, el roscado. En el área de roscado, se procede a hacer una rosca para fijar los elementos de la subestación. Se introduce la punta de la pieza a la roscadora, se sujeta el resto con una prensa y la máquina comienza a girar. Aquí se realiza un proceso de corte con peines por extracción de viruta, fabricándose los filetes de la rosca para que calce la tuerca después, el cual es enfriado permanentemente por un líquido lubricante y refrigerante. Con la rosca terminada, se verifica que la tuerca funcione correctamente con el embulón que se acaba de hacer en todo su recorrido. Posteriormente, y al igual que todas las piezas fabricadas aquí, procederemos a realizar el galvanizado en caliente. Las piezas son introducidas a las piletas sucesivas, dejando los ganchos hacia afuera. Después de la última, solo queda colgar los ganchos de una pieza sujetada por el puente grúa, diseñada especialmente para poder sumergirlos en la pileta de galvanizado. Se moviliza el puente hasta la pileta y lentamente se van bajando las piezas hasta sumergir las puntas. Posteriormente, se van sacando una a una a ambos lados. Los ganchos son golpeados por pedazos de madera a fin de que se desprenda el material sobrante y quede solo el necesario. Otro operario los recoge y los lleva a la pileta de enjuague en frío. Desde aquí, son colocadas provisoriamente sobre unos caballetes donde se dejan secar convenientemente. Luego, son enviadas al sector donde otro operario irá colocando las roscas, las que entre tanto también están siendo sometidas al zincado electrolítico, quedando todas ellas debidamente galvanizadas. Finalmente, a cada gancho se colocan 3 tuercas, 2 de ellas separadas por una arandela, quedando la pieza lista para su remisión al depósito de productos terminados. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Corsat SRL es una empresa especializada en construir productos en serie. Se inició en el año 1994 y desde el año 2000 se estableció como industria metalúrgica, adquiriendo una tornería en un formato de sociedad cuya estructura de costo no la permitió funcionar como debiera. Corsat empezó en el mercado hace casi 15 años, pero originalmente nosotros éramos un taller metalúrgico tipo tornería. Y lo que nos dimos cuenta es que nos faltaba mucha más eficiencia y calidad para competir en el mercado en ese rubro. Y empezamos a producir y fabricar piezas en serie. Nuestros primeros grandes trabajos vinieron para las piezas de motos, donde las cantidades superaban siempre las 1000 unidades. Y desarrollamos matrices, toda la serie de matricerías para eso. Con las matrices pudimos prensar y fabricar piezas en grandes cantidades con un precio más cómodo que si se usaran de a uno. Con la industria de las motos, se comenzaron a copiar y a fabricar en serie las piezas para las grandes empresas, iniciándose todo en forma muy artesanal, lo que ocasionaba que la cantidad de piezas a fabricar sea muy limitada, trabajando en 2 turnos con más de 40 empleados.
Cuando el negocio se tornó un poco más seguro, se establecieron 3 puntales fundamentales: mejor precio, mayor calidad y más eficiencia. Se entendió que en el país era más rentable producir en serie a pesar de que el mercado es más pequeño, iniciándose así la fabricación de todos los productos metálicos derivados de chapas, tubos y barras o varillas de metal para empresas que tienen un producto final, como motos, transformadores, etc., convirtiéndose en proveedores de este tipo de fábricas. Trabajamos para empresas fabricantes de transformadores, fabricamos piezas, trabajamos para frigoríficos, todas empresas que tienen un consumo de piezas de volumen. También trabajamos en mecanizados para hacer matrices, para hacer piezas especiales bajo diseño o bajo proyecto. Y nosotros tratamos de distinguirnos principalmente en cosas bien específicas y de mucha precisión. Por eso estamos en el tema de matricería. Corsat es una empresa de segunda línea de producción, es decir, no de un producto final, proveyendo a empresas que terminan el producto y lo comercializan. Casi todos los productos son de compra local y muchos de ellos son producidos en forma especial para la empresa porque se tienen medidas muy diferentes a los que se manejan en plaza para una gran variedad de productos. En la empresa se trabaja con mucho ingenio y tecnología, siempre con ayuda y en un trabajo conjunto con otras empresas metalúrgicas. Si se trata de algo que ya está hecho o que debe ser desarrollado, solo es cuestión de analizar el proceso y los costos a los que se pueden llegar, ya que siempre se está compitiendo con precios del exterior. Corsat se dedica a realizar en un 90% trabajos para motopiezas. Se dedica a fabricar patitas, portabultos, manubrios, resortes, varillas de freno, distintos soportes que generalmente no llegan desde China y dan mano de obra. Y también realiza trabajo para empresas gráficas, frigoríficas y ahora estamos incursionando también en el tema de los transformadores. También forma parte de un consorcio de empresas metalúrgicas, lo cual se adjudicaron la licitación de la fabricación de las torres y esos son los trabajos principales que hoy día desarrolla Corsat. Para la industria de las motos se fabrican todas las piezas metálicas derivadas de tubos y chapas como patitas, manubrios de diferentes modelos y tipos, varilla para frenos, soporte de frenos, todos los tipos de caballetes, resortes, posapiés, portabultos, soportes de motor, etc. Los chasis también se han desarrollado, pero por un tema de costos no se pudo concretar su fabricación en serie. En la empresa se maneja la tesitura de que el industrial, aunque no gane dinero, disfruta porque se desarrolla algo o se produce algo. Lo que faltan son las oportunidades. Una vez que éstas están, el paraguayo que quiere trabajar se ingenia para hacer las cosas. Además, hay gente capacitada para hacerlas y otras que también quieren ser capacitadas. En ese sentido, Corsat tiene una política de capacitación de sus operarios. Como se iniciaba la producción en serie, la empresa se vio obligada a tener personal capacitado para la formación y elaboración de muchas de las piezas que antes no se fabricaban. Hoy día contamos con 30 empleados y en los últimos 3 años se han implementado varias maquinarias llegadas de Alemania para tratar de mejorar la calidad, realizar en corto plazo las producciones y por sobre todas las cosas tratar de darle seguridad y comodidad a cada uno de los empleados que desempeñan su tarea en cada maquinaria. Se formaron empleados en escuelas de formación profesional al punto que la empresa obliga a sus aprendices a tomar y a aprobar cursos en metalmecánica, soldadura, mecánica general, otorgándose además medias becas a aquel que quiera estudiar algo fuera de los intereses específicos del taller. Existen estudiantes de ingeniería trabajando en el proyecto de mecanizado digital o CNC, donde se está invirtiendo fuertemente en formación de personal y compra de maquinaria de última generación. Hoy día tenemos un centro de mecanizado que se está desarrollando por alumnos de la Facultad de Ingeniería y que esperemos que muy pronto ya esté realizando trabajos continuos para poder satisfacer las necesidades de los clientes.
Con máquinas usadas se pueden hacer o fabricar cosas normales o de bajo costo, con una baja inversión. Pero desarrollar piezas específicas o desarrollos más complejos requieren tecnología de mayor eficiencia y para eso se vienen máquinas nuevas para el año 2012. En el taller se pueden observar máquinas con tecnología 2011 y otras de 1960, y todas están trabajando. Muchos de los aprendices están realizando en la empresa su primer empleo. Haciendo números, el 50% de ellos está estudiando y formándose siempre. Esta firma hace un trabajo social, digamos, porque a cada empleado el requisito principal para entrar a trabajar es querer estudiar, querer progresar y querer desarrollarse como persona. En estos 5 años han pasado por aquí como 60 personas, los cuales cada uno salió con algún título, con alguna profesión, y de los cuales hoy día universitarios tenemos como 7, que el año siguiente estarían recibiéndose en cada uno de sus áreas, ya sea ingeniería, la mía es la administración y ahí tenemos un estudiante de contabilidad también. Estoy orgulloso de formar parte de este plantel de empleados que corresponden a la firma Corsat. Me inicié en esta empresa como prensador y me tocó una oportunidad grande de crecer como persona en la parte administrativa y eso vengo desempeñando desde hace 5 años. En el 2012 se está entrando en un proceso de mejoramiento de calidad y se va a buscar la certificación de calidad ISO que permitirá a la empresa incursionar en proyectos de gran envergadura y alta tecnología, apuntando al mercado local e internacional. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Bueno, estamos en compañía de Marcos Ortega, él es uno de los operarios aquí del sector de CBC de la empresa Corsat. ¿Cómo te va, Marquito? Todo bien. Bueno, Marcos, ustedes reciben las piezas de los clientes para que se diseñen nuevas unidades de la misma. ¿Cómo empieza ese proceso, Marcos? Bueno, una vez que nosotros recibimos las piezas, procedemos a diseñar esas piezas en un programa que se llama AutoCAD. Una vez diseñado esas piezas, lo que hacemos es pasar ese diseño a un lenguaje G, que es un lenguaje que entiende la máquina. Ese mismo software que usamos tiene un simulador que simula todo lo que la máquina debería hacer en teoría. Eso es para poder evitar posibles choques o posibles accidentes que pueda haber. Entonces, una vez diseñado todo el programa, simulamos y vemos si está bien diseñado el programa. Una vez teniendo eso, aseguramos todo eso y empezamos a cargar el programa en la máquina. Una vez que tenemos el programa en la máquina, aseguramos otra vez el proceso haciendo paso por paso en la máquina sin mecanizar todavía la pieza para poder evitar cualquier error que pueda haber. Bueno, la pieza que vamos a fabricar en este momento es un rotor, ¿verdad? Que es de teflón. Lo que nos gusta que pueda ser de metal, ¿no es cierto? Claro, la mayoría de las veces son de metales. En este caso específico estamos haciendo una pieza que es de teflón, que es un rotor. Sí, de todo eso que se diseñó en la computadora, la máquina se encarga de hacerlo automáticamente, ¿no es cierto? Se encarga de hacerlo. Bueno, una vez que terminamos todo el proceso en la computadora, de simulación, de verificación, cargamos el programa en la máquina, que es idéntica a la que teníamos en la computadora. Una vez cargado, lo único que hacemos es meter la pieza y ejecutar el programa. Bueno, este es el material en bruto que tenemos, por el cual vamos a trabajar. Introducimos y apretamos.
Bueno, acá estamos trabajando por la pieza. La pantalla te marca todos los parámetros que necesitamos saber del proceso. Tenemos la posición en X, en Y y en Z de nuestra herramienta. Sabemos a qué revolución está trabajando el husillo. Tenemos la velocidad de avance y tenemos el tiempo que está tardando. Aquí tenemos la pieza terminada. Bueno, esto se va a mandar a tornería, seguramente para quitar las partes que quedaron mal ahora. Compramos la materia prima, algunos hacemos trafilar que no hay medida en el mercado, entonces hacemos trafilar en otra empresa y traemos a procesar acá los materiales. Primero se corta a la medida, las chapas y los tubos, y tenemos matrices para cada proceso. Y algunos llevan varios procesos de perforado, corte, conformado. Todo eso en varios balancines y que son entregados a sus respectivos compradores para que ellos suelden. El tubo se corta a una dimensión X, ¿verdad? Y eso nosotros colocamos en una máquina dobladora de caño y le damos el programa y solo para el doblado a diferentes ángulos. Después se corta la plancheta a la medida que vamos a utilizar por el caballete, depende del modelo del caballete. Y le hacemos los procesos que son corte, perforado y doblado.
le hacemos un plegado final. El plegado se hace con una máquina, con una matriz específica, en una máquina hidráulica. Se presiona y se levanta. Luego eso se lleva a la matriz de soldadura, en donde se sueldan todos los componentes. El sistema PAL es un andamio metálico hecho de tubos que está desplazando actualmente en la construcción a la madera. Es un sistema hecho de tubos de diferentes medidas. Normalmente se usa de 1 pulgada y 1,5 pulgadas y de diferente longitud, de 1 metro y de 1,5 metros a medio metro. Y tiene unas bases regulables inferiores y bases regulables superiores, con una sujeción hecha en tubos y en ángulos. Los tubos se cortan en unas matrices que, de acuerdo al pedido del tamaño de la estructura. Y estos van soldados dentro de una matriz para que salgan todos iguales. La base se hizo de placa metálica con triángulo de soporte y una barra roscada de 200 milímetros que se hicieron aquí en la empresa. Estas dos grandes empresas paraguayas que hoy conocimos, Wall Metalúrgica y Construcciones y Corsat SRL, a través del proceso de fabricación realizado en cada una de ellas, nos ha permitido apreciar la capacidad de crecer y desarrollarse con el tiempo, con trabajo, dedicación, seriedad y por sobre todo, con plena conciencia de las oportunidades que se fueron presentando en el mercado metalúrgico. Al igual que otras empresas metalúrgicas, han ido implementando tecnologías que ayudaron eficazmente a sus respectivos posicionamientos en el mercado local, ganándose el respetado lugar que hoy ostentan. Esas tecnologías han hecho que formaran parte, junto con otras 7 empresas metalúrgicas, de un proyecto sin precedentes, el Consorcio Metalúrgico Paraguayo, fabricando en conjunto las primeras torres de alta tensión para la ANDE, marcando un antes y un después en la industria metalúrgica paraguaya. Fue el máximo desafío encarado y superado por ambas, ya que al igual que las demás, cumplieron en tiempo y forma con los compromisos asumidos. Compromisos que hoy abrieron nuevas puertas y superaron nuevos desafíos, ya que pese a muchas e increíbles trabas, el consorcio del que forman parte construirá algunas, aunque en cantidades mínimas, las torres para las líneas de 500 kV. Entre tanto, Wall Metalúrgica y Construcciones, en permanente crecimiento y con nuevas líneas de productos, seguirán la fabricación de herrajes para líneas eléctricas de baja y media tensión, productos que por su probada calidad y excelencia han superado y desplazado en un 100% a los que eran importados desde afuera, triunfando como industria nacional responsable y seria en un rubro que antes estaba dominado totalmente por empresas extranjeras. Por su parte, Corsat SRL, en la capacidad creativa de su gente, sigue creando y desarrollando productos nacionales que compiten directamente con piezas importadas
principalmente desde China, superándolas ampliamente en calidad, dureza y resistencia, y por sobre todo siempre apostando a impulsar la industria nacional y a certificar sus procesos. En ese sentido, en cumplimiento de una meta trazada en el 2011, se encuentra actualmente con la visita de los auditores de la certificación de calidad ISO, que a partir del año entrante permitirá a la empresa incursionar en proyectos de gran envergadura y alta tecnología, apuntando al mercado local e internacional. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros,